Hola, ¿qué tal? Yo soy Leti Marroquín, parte del equipo de Universo Mola para América Latina. Y este día me encuentro con un diseñador que me encanta mucho. Me encuentro con el licenciado Handal, diseñador salvadoreño y por supuesto manos creativas acá del Salvador. Handal, ¿cómo te sientes? Bien, gracias por la invitación o permitirme estar aquí contigo. Sabes que desde que has sido modelo, beauty blogger, influencer y hemos tenido una estrecha relación a lo largo del tiempo en la industria local, así que súper agradecido por la invitación de tu parte. ¡Ay, qué bonito! Pues ahora vamos a conocer más de ti con este contexto de la moda, tanto social, puede verse de una manera más política incluso, y por supuesto de la mano de la sostenibilidad y cómo podemos empezar a apoyar más a los diseñadores salvadoreños. Claro que sí. Es importante encontrar todas estas diferentes vertientes que pueden desarrollarse en la moda. Muchas veces nos limitamos a las pasarelas, a las marcas de primera mano y éxito. Bueno, existen un montón de parámetros más que también eh, se deben de al final de la jornada también desarrollar. Muy bien, así que vamos a comenzar con esta entrevista. ¿Estás listo? Claro que sí. Los relatos culturales y emocionales influyen mucho en cómo percibimos la sostenibilidad. ¿Cómo incorporas la identidad salvadoreña o elementos culturales en tus diseños para generar una conexión más profunda con el público? Creo que lo prioritario y principal es entender que mucho de lo que nosotros incorporamos en las colecciones es un procesos artesanales. Desde la joyería que se trabaja con orfebres hasta algunos textiles que nos lo fabrican a pedido. Entonces, de esta manera, el valor de la artesanía o el folclore de cada uno de los contextos locales son los que se pueden observar a través de mis productos. Tal vez no son lo esperado o como ya conceptualmente tenemos esta visión preconcebida, sino que es una manera un poco más evolucionada o mucho más pensada, digámoslo, de cómo se pudiese trabajar la artesanía. Y lo llevamos a las prendas para que de esta manera existe una viabilidad o una rentabilidad al final de la jornada sobre la propuesta de diseño. Entonces, haciendo que de esta manera se perdure el factor cultural y no solo eso, sino que hay un rescate de los procesos artesanales ancestrales. Por ejemplo, el telar de cintura en este país se está perdiendo porque ya las nuevas generaciones no quieren seguir esta profesión o estas acciones porque existen otras viabilidades de impacto en nuevas profesiones, en nuevos desarrollos. Entonces, es como, ya no quiero perpetuar la artesanía y eso se pierde. Entonces, de esa manera las rescatamos, las mantenemos y las tangibilizamos en nuestras colecciones. Los relatos culturales y emocionales influyen mucho en cómo percibimos la sostenibilidad. ¿Cómo incorporas la identidad salvadoreña o elementos culturales en tus diseños para generar una conexión más profunda con el público? Claro, es accesible el hecho de que lo hagamos a través de factores que refieran colores, formas o elementos gráficos que están en nuestro entorno. Por ejemplo, las flores que podemos ver yo recuerdo hace mucho que había una marca país. Entonces, al haber marca país, podemos referir, por ejemplo, los volcanes, los colores del lago de Coatepeque, el rosa bugambilia, ese tipo de cosas son las que culturalmente rescato junto a los procesos artesanales. En el futuro de la moda en El Salvador, ¿qué tipo de narrativas o mensajes crees que deberían impulsarse para transformar la relación entre las personas, la cultura y el consumo de la moda? Uno de los mensajes es hablar de nuestro entorno. Mucho de nuestro entorno o de las vivencias locales han sido invisibilizados por estas visiones de consumo internacionales, cómo nos influye el movimiento de Estados Unidos, de Europa y queremos imitarlo. Entonces, al generar una identidad local, estamos haciendo que todo, tanto el valor cultural, social, político, el entorno, todo lo que nos hace característicos se refiera a través de las prendas y de esa manera rescatamos todos estos elementos. Desde tu perspectiva como diseñador salvadoreño, ¿qué historias sobre nuestra cultura, identidad o contexto social te interesa contar a través de tus diseños? Hablo mucho del valor de la sociedad, o sea, por ejemplo, muchas vivencias, muchos recuerdos familiares, sucesos, por ejemplo, la época de la guerra
o procesos que a mí como una persona de la diversidad me han pasado, el también visibilizarlos y decir, aquí estamos, no somos, sí, no somos silenciados, no somos invisibilizados al final de la jornada. Entonces eso es muy inspirador porque son cosas que al final de la jornada yo he vivido, yo he sentido, yo he visto, yo he contextualizado y como la marca desde sus inicios habla desde la emoción, entonces ese factor de cómo me sentí, cómo me siento, cómo se vuelve algo que pudiera referirse a alguien que está viéndolo, a alguien que lo está aportando, a alguien que está entendiendo el mensaje. Cuando hablamos de la moda como herramienta de cambio, ¿crees que los diseñadores tienen una responsabilidad social? Total, total, total. Y aquí es donde ya se empiezan a abordar temas de factores ecoambientales, factores culturales o todos estos contextos que al final se vuelven tendenciosos. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos así referir un producto de comercio justo, de responsabilidad ambiental, que no es una copia de algo que está en Pinterest o algo que está, que tal artista usó, sino que es algo con identidad. El tema identidad al final de la jornada es bien importante porque esto nos vuelve únicos, nos da esta viabilidad de poder destacar en el mercado internacional y en el mercado local. Entonces, si no hay un pensamiento de cómo puedo yo hacer que la marca tenga esta narrativa o este storytelling o esta forma, este carácter o este lenguaje, se vuelve más del montón. Muchos movimientos sociales y culturales han influido en la moda a lo largo de la historia. ¿Hay algún momento, situación o realidad actual en El Salvador que sientas que está influyendo en tu proceso creativo? Sí, creo que no solo es social y cultural, también hay factores políticos que son bastante importantes, pero en este momento estamos próximos a crear la nueva colección que se llama El villano soy yo, porque creo que colectivamente ahorita hay una nueva generación que tiene esa sensación de ataque, de que todo es por ellos, para ellos, contra ellos. Entonces, ese pensamiento al ser docente, al estar en estos espacios, ese sentimiento de culpa al final del día, ya llegó al punto de decir, ok, me han villanizado porque soy el mal maestro, soy el que los exige, soy el que... No sé si te doy el contexto un poco. Entonces dije, bueno, esto de yo soy el malo, apropiármelo y de ahí crear mi nueva colección. Entonces, generacionalmente, en esta ocasión, esto me está inspirando mucho. En otras ocasiones han habido factores sociales, familiares, mucho la nostalgia, porque hablo, como te mencionaba anteriormente, desde lo vivido o desde el contexto de lo que está pasando. Entonces, sí hay que referir a estas historias y sí ha pasado y creo que con la marca va a seguir pasando. Si pensamos en el futuro de la moda salvadoreña, ¿qué historias o mensajes crees que los nuevos diseñadores deberían empezar a contar a través de sus propuestas? Creo que todos se van, y lo podemos ver en la realidad de los influencers y todo esto, que todos refieren a la chica que tiene un léxico más coloquial o que es más como auténtica. Ya sabemos que existen figuras como la Tenchis, que existen otras influencers, que es como se ha referido a El Salvador durante mucho tiempo. Ok, esa es la visibilidad social que ha tenido El Salvador. Y si no, nos vamos al otro contexto de el problema, digamos, de delincuencia y todos estos contextos que hubieron en su momento. Entonces, eso es como lo conocen. Esas no son las únicas historias que se tienen que contar de El Salvador. Podemos hablar de, por ejemplo, la cantidad de volcanes que tenemos. Podemos hablar de, bueno, para ponerte en contexto, que mi tesis es la única tesis de moda y arqueología en el país. ¿Por qué? Porque al final de la jornada son temas que no quieren hablar. Entonces fue un proceso de que literal trabajamos de la mano con el Museo Muna, nos prestaron los accesos a los sitios arqueológicos, las exploraciones con el equipo de arqueología, conocer las figuras de primera mano, interactuar, hasta las soplamos, que no las deberíamos de haber soplado, pero porque eran pitos, eran sonajas, entonces yo en travieso, ya sabes. Entonces, eso, el poder hablar y referir
todo lo que es El Salvador, porque El Salvador no solo se segmenta a esto que ya conocemos o a esta manera que es un poco más risible o sarcástica de poder referir al salvadoreño. Yo recuerdo que hace mucho yo no entendía por qué a los salvadoreños nos decían guanacos. Y es porque cuando hablamos, igual que el animal, escupe un poco, entonces decían que por eso era. Ok, perfecto. Si eso es porque nadie, un diseñador, ha hecho una colección inspirada en la saliva. Porque eso es contar una historia, porque yo soy guanaco. O sea, darle este plot twist y que ya no sea ofensivo, sino que sea algo que al final, bueno, sí, lo tomo y lo apropio. Finalmente hemos terminado esta entrevista, de verdad soy súper feliz de que me hayas acompañado, que hayas accedido a esas preguntas. ¿Y cuál sería tu último mensaje para todos aquellos amantes de la moda? Pues les invito a que se unan a la industria real, a la industria que no solo es la bonita, sino que es la que gestiona, la que desarrolla, la que impulsa, la que le da identidad al factor de cada uno de los países y que en cualquier momento estoy disponible para poderles asistir en mis redes sociales y a través de LET, y si tienen la confianza y la comunicación, pues estoy para poder apoyar a los nuevos diseñadores y nuevos talentos emergentes. Gracias, Lick. Gracias a ti por la invitación.